¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni Alexander Campos Amaya. Estamos en la materia de Derecho de los Pueblos Indígenas, séptimo semestre, Grupo B, y vamos a tocar el tema de los elementos que integran los derechos de los pueblos indígenas, así como la protección y su dignidad. Vamos a tocar 3 puntos, como es el desarrollo histórico de los pueblos indígenas, la importancia de la protección de los pueblos indígenas, y así como los organismos nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el desarrollo de los pueblos indígenas? Como antecedente, en la historia de México se había dado desde la época prehispánica, colonial de México, independiente, y así se vino desde la Reforma y el Porfiriato. Y pasando la Revolución, en estos casos son historias de épocas aisladas e independientes entre sí. La parte de la historia indígena existe, de los hechos pasados, inicia más o menos 1519, nace antes de la era cristiana, y las sociedades indígenas tuvieron un desarrollo independiente del mundo occidental, y que vivían sus propias contradicciones de sociedades estratificadas que existían ya 600 años antes de nuestra era. Se puede decir que a partir de la presencia de grupos extranjeros empezaron a ocurrir invasiones como la española, surge la denominación de las sociedades indígenas, y aquí es necesario precisar que los distintos periodos de la dominación se da desde el punto de vista de una especie de colonia donde se crea la independencia, la reforma y la revolución. En la época colonial surgen los sistemas administrativos y económicos que garantizan esta denominación y los mecanismos que permiten al grupo en el que pueden obtener beneficios. También se da la presión militar, la organización y el desarrollo de nuestros territorios que fueron realizados según los intereses de los grupos dominantes, sin pensar que los grupos étnicos se habían creado desde el siglo XVI, y con eso se hizo la separación de miembros étnicos en establecimientos, así como en municipios y estados de las repúblicas donde se formularon los mismos. Así pues, se hicieron concesiones de poblaciones indígenas y grupos aislados en las diferentes partes de la república, y así se fue haciendo el reclutamiento de tribus y el reclutamiento posterior a una clase trabajadora. En la época actual se educa a los indígenas y se forma élites, es decir, grupos privilegiados, para cuál son grupos étnicos que se puede decir que aspiran a un grupo o modelo urbano y acepten el sistema capitalista que forma más allá de la aguda explotación que se da hacia la clase indígena que existía en nuestra época. ¿Cuál es la importancia de la protección de los derechos humanos? Bueno, podemos decir que se considera que existe una vulneración de los derechos humanos por discriminación cuando una autoridad afecta a través de una acción u omisión. Esto quiere decir que los derechos de un individuo o comunidad indígena, por causa de su pertenencia étnica y diversa cultural en México, las personas que desempeñan un empleo o cargo o comisión al servicio del Estado en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar los derechos humanos y también de promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Así pues, también decimos que los organismos nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas son 3 preponderantemente. 1, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un organismo público del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. 2, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Y 3, la Comisión Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Muchas gracias.